Muy bienvenidos a Bullish Trader, el canal donde pasarán de ser traders novatos a traders profesionales y muy rentables. En el video del día de hoy, la explicación del día de hoy, vamos a hablar un tema muy interesante que pues a muchos les va a llamar la atención porque a partir de esto van a poder encontrar zonas muy interesantes sobre las cuales fijar su atención para entender los movimientos del mercado y así poderle darle mayor valor a sus análisis e interpretarlos de la manera correcta. Entendemos que hay unos movimientos en donde el precio actúa de forma extraña y pues muchos traders que usan análisis técnico tradicional interpretan como manipulación del mercado. Quizá ustedes han escuchado estos términos de que el mercado me sacó, que porque manipuló el precio o porque, bueno, tantas cosas que se pueden dar en medio del análisis técnico y pues realmente todas estas situaciones son debidamente calculadas y planeadas porque los generadores de mercado, los market makers, necesitan sacar rentabilidad de todas sus inversiones y pues ellos nunca van a pensar en los retailers como nosotros para decir que los voy a sacar a través de una manipulación. No, ellos actúan como si nosotros no existiéramos porque para ellos nosotros no existimos. Nuestro volumen de transacciones es demasiado bajo para ellos, o sea, les resta importancia. Pues nosotros podremos tener posiciones de, no sé, $1,000, $2,000, $30,000, $50,000, $1,000,000. Aún así, pues eso no es nada frente a un solo hedge fund, un fondo de cobertura que en una sola posición puede tener $2,500,000,000. Entonces nosotros somos insignificantes como para pensar que ellos están haciendo esas manipulaciones para sacarnos a nosotros. Todo eso tiene un sentido. Bien, a la hora de analizar cualquier mercado, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la dirección del mercado? Y muchas veces esta pregunta se queda sin respuesta porque nosotros empezamos a mirar un gráfico, pues aquí yo lo tengo en 30 minutos y aquí diremos, bueno, ¿esto qué significa? ¿Esto es bajista? ¿Esto es consolidación? ¿Esto es alcista? Bueno, aquí muchas preguntas son las que surgen. Inicialmente, pues uno puede decir, bueno, esto es bajista y solamente está en un momento de consolidación. Sin embargo, hay una forma de identificar cuáles son las posibilidades de que el precio suba o baje. Pero antes de ir a analizarlo como nosotros lo hacemos, voy a usar unos elementos que seguramente ustedes han usado o están usando para detectar cuando el precio va en una dirección o va en otra o va a cambiar. Entonces nosotros vemos por acá, a ver aquí, esta EMA. Vamos a configurar esta EMA. Esta es una EMA. Ven a ver si yo tengo por aquí una que nos ayude. Por aquí yo debo tener una que nos ayude. La vamos a buscar acá. Y la vamos a configurar. Entonces, nosotros podemos ver que hay operadores que usan una EMA de 20 periodos, otra de 50 periodos, otra de 200 periodos, ¿verdad? Vamos a utilizar la de 20 y la de 200. Son como las más usadas en amarillo y en rojo. Bien, entonces ellos dicen, la teoría dice, esto no lo necesitamos, entonces lo vamos a eliminar. Ellos dicen que a partir de rompimiento de la EMA y del cruce, entenderemos que hay una dirección que el precio está tomando. Pero, ¿qué ocurre? Pasamos de tal vez una consolidación a un cruce de EMAs, que le llaman el cruce de la muerte cuando es bajista o el cruce dorado cuando es alcista. Entonces,
la EMA 20, que es la amarilla, cuando cruza la EMA roja, la de 200 periodos, entonces entenderemos que es una tendencia bajista, como pues lo podemos ver acá, ¿sí? Pero aquí cruzó, aquí cruzó, aquí cruzó, ¿verdad? Entonces, cuando cruza, yo entraría, por ejemplo, aquí en una venta, porque en la regla me está dando a entender que este cruce me está mostrando dirección bajista. Entonces yo llego y pongo, no sé, al siguiente alto, que sería este, y me voy a ganar esta operación un 3 a 1. Pero ¿qué hizo el precio? Me sacó. Y aquí vuelve y cruzó. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y entro, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Me sacó. Pero aquí vuelvo y entro. Y bueno, se ganó. Pero pues esto no es nada seguro respecto a lo pragmático que es el mercado. El mercado es la verdad sobre la verdad. Entonces yo no me puedo basar en estas EMAs para entender la dirección del mercado. Ahora que esto son indicadores, lagging indicators, es decir, no son en tiempo real, sino que en la medida que el precio va avanzando, ellos se van construyendo, pero con datos que hacen parte del pasado. Entonces este cruce no me lo va a dar en tiempo real, sino después de que finalice esta vela, por ejemplo en 30 minutos, tal vez en una hora, yo ya entendí que esto cruzó, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el cruce empezó a darse en esta vela, tuve que esperar casi una hora para poder decir, ahora sí entro en una venta. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo voy a poner esa venta, ¿en dónde pongo mi stop loss? En el último alto, 38 pips de stop loss, y digamos que nos ganamos todo esto, una operación 1 a 1. ¿Vale la pena para entender o para seguir la dirección del precio, que en este caso es bajista? Pues yo creo que no. Por lo tanto, las EMAs no nos sirven para confirmar una dirección alcista o bajista o de consolidación, porque está expuesta a errores. Ahora bien, quiero aclarar que hay muchos traders que usan las EMAs como sus elementos básicos de análisis, y con ellos generan demasiadas ganancias. Yo no estoy diciendo que no sirvan, a ellos les sirven, pero nosotros nos vamos a ir a una lógica del mercado un poco más concreta y real, donde podremos interpretar qué es lo que está haciendo el precio. Esa es una forma. La otra forma es que usan soportes y resistencias. Entonces trazan un área donde ellos van a encontrar, no sé, yo voy a trazar aquí al azar esto. Voy a cambiar aquí de color como para... ¿sí? Entonces tengo un techo que rompió, luego lo convirtió en piso, donde hubo un falso rompimiento, luego sí rompió, testeó la zona y cayó. También puedo considerar que esto es una zona de soporte y resistencia, porque el precio actuó y reaccionó ahí. También puedo pensar que esta es una zona de soporte y resistencia, de pronto un poquito más grande, para considerar que el precio reaccionó y reaccionó. Entonces esto es muy aleatorio. La teoría dice en una zona de soporte y resistencia que lo que yo debo esperar del precio es que viene en una tendencia, testea, rompe, testea, y yo entro en esta posición. Pero pues es muy difícil identificar en cuál de todas, porque resulta que, como les acabé de mostrar, el precio puede estar aquí reaccionando, o aquí, o aquí, o aquí. Si yo, por ejemplo, pudiera poner aquí al azar en este punto. Me equivoqué de línea. Aquí en este punto. Así al azar. Seguramente voy a encontrar un lugar donde reaccionó, donde reaccionó, donde reaccionó, donde reaccionó. Y si me voy para atrás, mire, reaccionó. Hay una reacción del precio donde yo quiera poner una línea
de soporte y resistencia. Reaccionó, reaccionó, reaccionó. Entonces es muy subjetivo. Voy a hacerlo con otro par. Voy aquí a mover esto. Y así estando así, yo lo voy a poner acá. Ahora voy a ampliar el gráfico. A ver qué nos dio. Miren. Reaccionó, 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 reaccionó. ¿Sí? Pasé al GBP/USD. Estábamos en el euro USD. Y fíjese que puse la línea. Noten que puse la línea ahí al azar. Y si yo cambio de temporalidad, voy a empezar a identificar que donde puse esa línea hay un movimiento que coincide con esa línea. Entonces yo no puedo considerar el rompimiento de soportes y resistencias como el indicador que me da señales de hacia dónde va el precio, porque estamos hablando de tendencia. Yo puedo volver a hacer ese ejercicio con cualquiera. Entonces voy a pasar aquí al siguiente. Lástima que me lo puso así, pero vamos a hacer la misma prueba. Por ejemplo acá, ahí. Miren, aquí el precio reaccionó, ¿sí? Y si yo me voy hacia atrás, seguramente voy a encontrar lo mismo que encontré con el GBP/USD. Aquí estoy en el GBP/CAD. Entonces es muy al azar. Una línea de soporte o resistencia la puedo colocar en cualquier parte. Vamos a seleccionar nuevamente el euro USD que era en el que estábamos trabajando. Entonces esa es otra forma del análisis técnico tradicional para encontrar de pronto una tendencia o una dirección del precio. Nos podemos basar también en líneas de tendencia, ¿sí? En líneas de tendencia que también es subjetivo. Yo puedo decir, bueno, la dirección es bajista. Entonces tengo un toque de línea de tendencia, tengo 2 toques de línea de tendencia, 3 toques de línea de tendencia, pero aquí ¿cómo trazo yo una línea de tendencia para saber si el precio sigue bajando o se consolidó o sigue subiendo? Es más, yo puedo bajar aquí a 5 minutos y puedo trazar otra línea de tendencia y ahí me está diciendo que el precio está bajando. Pero yo puedo trazar una línea de tendencia desde cualquier dirección. Es decir, ¿desde dónde la trazo? Desde el último alto y lo subo a que me coincida con los máximos, o la trazo más bien desde el último alto que me hizo y aquí busco, ¿sí?, la mayor cantidad de coincidencias, y si rompió, entonces como supuestamente esto es una línea, un punto de soporte, podemos estar diciendo que está retesteando porque rompió la línea de tendencia, está testeando y simplemente estoy esperando el rechazo para un cambio de dirección. No, porque este punto de soporte, como lo expliqué, es subjetivo. Yo puedo colocar una línea al azar en cualquier punto del gráfico y voy a encontrar un punto de soporte o resistencia. Bien, entonces esa es la forma tradicional. Pero nosotros, como hacemos un análisis técnico basado en encontrar las huellas institucionales, es decir, el lugar donde está el dinero y donde están esos puntos importantes que dejan los bancos centrales, los fondos de inversión, los grandes inversionistas, la banca privada, los que hacen que el precio se mueva. Entonces nosotros tenemos 2 formas de identificar la dirección del precio. Entonces escogí este par. Puedo hacerlo con cualquiera. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí, no sé, euro-yen. ¿Sí? Entonces había escogido ese par porque tengo una clara zona de consolidación. Esto es una zona de consolidación que viene de un precio alcista, de una dirección alcista, se consolida y luego empieza a irse en dirección bajista. Pero eso no es suficiente para reconocer una tendencia. ¿Qué es lo que hemos nosotros aprendido a hacer? Hemos aprendido sobre los rompimientos estructurales, en donde identificamos cuáles son los máximos y los mínimos válidos, ¿sí?, para poder identificar la dirección del precio. Eso está allí en un video de estructura y en un Bullish Tips, donde hablo de fractales, donde hacemos ese análisis de rompimientos estructurales para poder identificar
dirección del precio a partir de rompimientos estructurales. Entonces tengo un rompimiento estructural aquí a partir de este movimiento completo en donde tengo inicio, fin y devolución. Y hablábamos de zonas de oferta y demanda donde aclarábamos que en donde supere el 50% mejor, es muchísimo mejor para encontrar zonas de venta, que este sería el caso. ¿Sí? Acá hay un rompimiento de estructura para esta parte, pero el rompimiento de estructura para este fractal, ¿sí? Es el último mínimo válido que tengo atrás. Entonces, un máximo que me deja un mínimo, que me deja un máximo, que me deja un mínimo. Entonces aquí la estructura fue rota. En este punto fue rota y tengo un par de velitas que superaron ese punto. Hizo la devolución. ¿Por qué? Porque estaba completando este movimiento para luego sí caer con la fuerza con la que lo hizo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros a partir de los rompimientos estructurales vamos a encontrar dirección del precio. Ahora, este es el siguiente punto que tuvo que romper para continuar. ¿Dónde lo rompió? Aquí en esta zona. Hizo la devolución. Entonces miren que otra vez vuelve y se repite. Este fue nuestro último alto válido porque fue parte de la devolución que hizo un mínimo y que hizo su devolución. Y si nosotros trazamos acá, pues vamos a detectar que superó el 50%, que es lo que hemos enseñado en zonas de oferta y demanda, que si supera nuestro 50% es mejor. Puede llegar aquí al 25%, al 38%, pues este es un Fibonacci que configuré para poderlo explicar mejor, pero si nosotros hacemos uso del Fibonacci estándar, pues es lo mismo, supera el 50%, llegó a un 88%, estuvo navegando por el 78%, pero puede llegar al 38% y es válido. Puede ser válido como una devolución incompleta, pero la mejor es cuando llega al 50% o supera ese 50%. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros identificamos esos movimientos, entonces también podemos saber hacia dónde va el precio. Entonces ya tenemos rompimientos de estructura y tenemos movimientos que ya están rompiendo estructuras anteriores, como estas que están acá. Bien, entonces tenemos inicio, fin, devolución. Inicio, fin, devolución. Inicio, rompimiento, fin y devolución. Y si nosotros volvemos a trazar aquí para ver si supera nuestro porcentaje de devolución, vemos que superó el 50%. Pero me dirán, esta estructura, ¿cómo mido el siguiente fractal? ¿Sí? ¿Cómo mido el siguiente fractal? ¿Cuál es el mínimo que fue roto? Es ahí donde tengo que devolverme para saber cuál fue el mínimo válido. Entonces tenemos un mínimo que nos deja un máximo, que nos deja un mínimo, ¿sí? Y aquí el siguiente máximo, el siguiente mínimo, el siguiente máximo. Entonces vemos que este fue el rompimiento, ¿ya? Nos dejó esta devolución y continuó con el movimiento, y así entendemos que realmente el precio está yendo en una dirección. En este caso bajista, lo estoy haciendo en 30 minutos, pero lo puedo hacer en un minuto, lo puedo hacer en 3, lo puedo hacer en diario, lo puedo hacer en 10, lo puedo hacer en 4 horas. De la misma manera como fue explicado acá. Inicio, fin, devolución, rompimiento, devolución, rompimiento, devolución, rompimiento, devolución, rompimiento, y así con cada una de las estructuras que nos va dejando el mercado. Entonces hemos encontrado donde hay dirección a partir de rompimientos estructurales y no basados en datos que son incompletos como las EMAs, o con direcciones imaginarias como las que se ven con soportes y resistencias, que como les mostré, yo puedo colocar una línea de soporte o de resistencia en cualquier lugar y voy a coincidir con ella. Otra forma, y es el tema de hoy, esto que acabamos de ver básicamente fue una manera de recordar lo que ya hemos visto en clases, son las zonas de liquidez. Las zonas de liquidez, seguramente ustedes lo han escuchado.
Lo voy a colocar como aquí para tenerlo referenciado. Las zonas de liquidez son esos puntos en los que vamos, o esas zonas en las que vamos a encontrar datos interesantes y tratar de identificar hacia dónde va el precio. Ya vimos una que es muy acertada y son los rompimientos estructurales, y ahora vamos a ver las zonas de liquidez. Cuando detectamos que existen estas zonas donde el precio es rechazado muchas veces y no logra superar esos puntos, podemos fijar nuestra atención en ellos, ya que las instituciones financieras, bancos centrales, fondos de inversión tienen dinero que proteger o que cobrar en esas zonas, ¿sí? Noten lo que mencioné: zonas o puntos donde el precio es rechazado muchas veces. Entonces, noten esto acá. Noten esto acá. Pero ustedes dirán, pero eso es un punto de soporte o resistencia. En este caso sería de resistencia porque no logró superar y que de pronto tengo falsos rompimientos. Bueno, eso no se llama falsos rompimientos, eso tiene un nombre. Las instituciones financieras, bancos centrales y fondos de inversión necesitan tomar liquidez de esos puntos, protegiendo o cobrando dinero de esos puntos. Ten presente que lo que ellos hacen es comprar barato para vender caro, ¿sí? ¿Qué ocurre? Por aquí en esta zona hubo una negociación. Aquí también podemos ver una zona de interés que ahorita vamos a tratar de identificar de mejor manera, en donde hubo una negociación. Recuerden la esquemática Wyckoff o recuerden la teoría de Dow, donde tenemos una negociación de contratos importante, el precio sale y entrega o distribuye. ¿Qué quiere decir eso? Yo compré pan a 1,000 pesos o a $1,000 para quienes lo están viendo por fuera de Colombia. Compré pan a $1,000, un pan bastante costoso. A propósito, un pan de $1,000 sería descabellado, pero compré pan a $1,000 y lo vendí a $1,500. Luego obtuve un descuento para comprar nuevamente pan, quizá a $1,200, para venderlo a $1,500, pero no logré venderlo más caro. Luego obtuve un descuento otra vez de $1,200, compré pan a $1,200 y logré venderlo a $1,800. Luego obtuve un descuento, y esto es de la vida real, así funciona. Luego obtuve un descuento tal vez de $1,400 y volví a lograr venderlo más o menos a $1,800, y así es como ocurren las negociaciones en el mercado. Pero resulta que no logré superar esta zona. ¿Qué ocurre aquí? Aquí hay dinero. Toda esta zona hay dinero. En esta zona hay dinero. Pero esto que le llaman falso rompimiento no es otra cosa que la activación de órdenes límite, órdenes en sell limit, porque las instituciones financieras las ponen allí, porque saben que aquí hay mucho dinero. Mucho. Así como lo estoy colocando aquí con estos simbolitos, acá hay mucho dinero. Entonces ellos vienen y compran barato, logran vender a unos precios que es casi o es muy difícil superarlos, pero hubo un punto en donde sí fue superado y el precio siguió cayendo. Entonces, ¿qué hacen muchos? Estoy en un gráfico de 30 minutos, pero muchos lo que hacen es venir acá y decir, bueno, al siguiente toque de este soporte entro en una venta y me voy al alto anterior, que es este, y me gano todo este recorrido. ¿Pero qué pasó? No sacó. ¿Cuántos pips tenía esto? Bueno, esto tenía 11.5 pips. Pero porque no esperaron que el movimiento, que el precio confirmara con sus movimientos que sí tenía intenciones de bajar. Y eso es lo que hacen muchos analistas técnicos tradicionales. Y le llaman, es que el mercado me sacó. Ven, el mercado no tiene ni idea de tu existencia. Entonces, ¿cómo vas a ver si te sacó o no sacó? Solo que acá hay dinero por cobrar, o que los que compraron aquí intentan vender mucho más caro para obtener sus beneficios. Entonces el mercado no te sacó. Las instituciones fueron y vendieron más caro. Eso fue todo lo que pasó. Entonces no es manipulación del mercado. Es que si es tu caso, ¿sí? En donde compraste pan a $1,000,
¿Tú qué quieres hacer? ¿Venderlo a los mismos $1000 o lo más caro posible para obtener los mejores beneficios posibles? Pues creo que es lo segundo. Y si pasa lo segundo y es tu caso, tú no le llamarías manipulación, tú le llamarías negociación. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Entonces, como ya mencioné, ten presente que lo que ellos hacen es comprar barato para vender caro y entre más caro mejor. Estas acciones son interpretadas de la forma como te mencioné, como manipulación, pero realmente son movimientos de distribución donde se entregan las órdenes que fueron negociadas obteniendo una mejor rentabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde reacciona mejor el precio? ¿Dónde reacciona mejor el precio? En donde hay quizá bloques de orden. Vamos a ver si en esa zona encontramos uno, que es probable que podamos encontrar uno. Porque en esos bloques de órdenes, tengan presente, es allí donde hay una negociación importante y el precio, y el precio va a venir a cobrar esos contratos que hay allí. Y como bien aquí lo vemos, acá hay un bloque de órdenes en 2 horas en donde el precio fue y cobró, liquidó, recuperó y sacó a todo el mundo que tenía de pronto un stop loss por debajo del último anterior, del último alto anterior, y cobró esta liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes estas zonas, pues sencillo, piensa que no es que te esté sacando el mercado, sino que ahí hay dinero. Ahora también vamos a identificar lo siguiente. Esta zona la voy a marcar un poquito más pequeña, ¿sí? Acá hay liquidez también. Acá hay liquidez. Acá hay liquidez. Acá hay liquidez. Aquí hay liquidez. ¿Y qué está haciendo el mercado? Vino, cobró este dinero y ahora va a ir a entregar órdenes por debajo de esa liquidez y seguramente va a venir por debajo de esta otra liquidez. Seguramente va a venir por debajo de esa liquidez. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta que los mínimos son puntos de liquidez, el precio lo vamos a poder interpretar de mejor manera. Entonces sabemos hacia dónde va a ir. ¿Que estamos alcistas o bajistas? Sí, hay que tenerlo en cuenta a partir de los rompimientos estructurales, pero aquí también nos está dando señales de hacia dónde va a ir el precio. Primero, donde ha tenido puntos de importancia, donde el precio fue rechazado, rechazado, rechazado. Aquí vino y cobró, seguramente quedó algo pendiente, volvió y cobró, seguramente quedó algo pendiente, volvió y cobró, y cuando toda esta liquidez fue obtenida, ahí sí fue a distribuir por debajo. Es decir, ¿qué quiere decir distribuir? Entregar contratos. Aquí también se compró barato para vender caro. Pero ¿cómo así? Me acabas de decir que es al revés, que es al contrario, es abajo donde se compra barato para vender caro. Te voy a mostrar una cosa. JPY, estamos en el euro JPY. Ahora vamos a buscar el JPY euro. JPY. Mira lo que hay acá. Uy, ¿cómo así? ¿Existe? Sí, señor, existe. Y te lo voy a mostrar de esta manera para compararlo. Porque al final del cuento, de todo este recorrido, ¿sí? Al final del cuento lo que nosotros estamos viendo es negociaciones donde se compran euros con yenes o se compran yenes con euros, ¿sí? Como lo podemos ver acá. Entonces, si nosotros vemos el gráfico al revés, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Cuando las negociaciones son en este sentido, que estoy comprando yenes, pagando en euros, recuerden de divisa cotizante y divisa cotizada en las primeras clases, entonces ahora sí esto tiene sentido, ¿sí? De que también estoy comprando barato para vender caro. Estoy comprando barato para vender caro. Te lo voy a volver a mostrar. Aquí acabé de invertir el gráfico euro-yen y me voy a ir al yen-euro y se parecen, ¿no? Compré barato para vender caro. Recuerden que las negociaciones entre compradores y vendedores no solamente están como nos lo dicta TradingView, ¿sí? Que compro euros con yenes. También existe que compro yenes
con euros. Entonces, al final de todo esto, lo que estamos haciendo es negociando contratos baratos para venderlos caros y luego ir por liquidez, ahí cambian las manos y dice, bueno, ahora voy a comprar yenes para venderlos caros pagando con euros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tiene sentido y mayor relevancia cuando digo, compré barato y vendo caro, cuando veo el gráfico de esta forma. Cuando veo el gráfico de esta forma. ¿Lo notan? Ahora ustedes dirán, ¿dónde encuentro más zonas de liquidez? Vamos a buscarlas. Nosotros basamos nuestro análisis cuando estamos en zona de consolidación en la esquemática Wyckoff y entendemos que hay zonas o hay puntos a los que llamamos sprint o llamamos uptrust after distribution. Entonces aquí tenemos un Wyckoff, ¿sí? Tenemos el buying climax, tenemos el automatic reaction, tenemos los testeos y aquí tenemos, noten, aquí tenemos un putat. Y dice, no, eso es manipulación. No, mire, el precio rechazó, acá hay dinero, cobró, volvió y cobró. Y recuerden que lo que les mencioné, él va a venir a testear las zonas dependiendo de la calidad de la liquidez que hay en esa zona. Y si hay buena calidad, va y la cobra y ahí sí se cae el precio o el precio sube si es alcista. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros detectamos liquidez, por eso es que nosotros esperamos que en los eventos Wyckoff o los eventos Wyckoff sucedan para así tener decisiones de compra o venta. En este caso fue en una zona de distribución, pero vamos a buscar una zona de acumulación. Mírenla acá. Entonces, no solamente tenemos zonas donde el precio va a venir a sacar en mínimos iguales, en posiciones iguales también ocurre. Mire, aquí tengo altos iguales y ya se los explico, pero aquí está el sprint. Y el sprint al final es un movimiento que adquiere liquidez para así tener un movimiento alcista, como es este caso. Ahora, acabo de mencionar, Carlos, que esta zona está mejor para poderlo explicar. Aquí, en los altos iguales, también hay liquidez. Normalmente yo los marco en rojo en mis análisis para poderlos identificar. ¿Por qué? Porque el precio ahí es rechazado. Por eso para mí son importantes los mínimos o los máximos iguales. Por eso son importantes y los marco y los identifico. ¿Qué hizo el precio? Distribuyó, cobró esa plática por encima, ese dinero. Luego se cayó y dijeron, ahora sí le entro en venta porque esto se va a caer y miren la fuerza del mercado. ¿Qué ocurrió? Miren esto acá. ¿Quién liquidó? Este Spring y ahí sí, boom, para arriba. ¿Lo notan? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque esto nos da dirección. Cuando yo digo esperen que el precio, si rompe con fuerza, espero la devolución y ahí sí me entro en una operación que en este caso sería compras, no es porque sea capricho, es porque este mundo es así. Y cuando rompe con debilidad seguramente va a ir en dirección contraria, como acá. ¿Lo notan? Aquí rompió con fuerza, hizo devolución. Pero el rompimiento que hizo, el cobro de liquidez que aquí hizo, lo hizo con más debilidad. Voy a extender esta línea aquí. Voy a extenderla y la voy a poner un poco más igualada. El sprint vino y cobró ese dinero y ahí sí se fue. Pero lo hizo con debilidad. Cuando lo hace con debilidad, seguramente lo que va a pasar es que el precio va a tomar la dirección contraria. Cuando lo hace con fuerza, espero la devolución y me monto en una operación en dirección de la fuerza con la que el precio hizo el movimiento de ruptura de esa zona de liquidez. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que los puntos de mínimos iguales, máximos iguales y estos que les estaba mostrando aquí en el comienzo, donde hay liquidez que él va a venir a cobrar, son importantes. Ahora, todo esto tiene un nombre y muchos
que llaman líneas de soporte y resistencia o de pivote incluso, realmente se llama piscinas de liquidez o en inglés liquidity pools, piscinas de liquidación, donde escuchen estos términos. Piscina de liquidez o liquidity pools es este concepto que les acabo de mencionar. Este concepto. Él viene, hay mucho dinero acá que algunos están protegiendo, otros están cobrando, hasta que por fin cobra y luego se descuelga. Si tengo un order block por acá, pues es el que le voy en el que voy a concentrar mi atención. Y aquí pues puede ser que exista uno muy pequeñito, no el que me gusta y el que les he enseñado, pero es válido, donde hay un movimiento institucional y viene esto y hace su movimiento. Recuerden, estos movimientos también se presentan en el yen euro. Y seguramente pues tengo USD euro. Y vamos a comparar. Miren aquí este movimiento, ¿sí? Esto fue provocado por las noticias del Non-Farm Payrolls, que son los índices de empleo de los Estados Unidos que mueven toda la economía. Y aquí, miren el movimiento. Entonces aquí lo tengo en 2 horas. Voy a mover esto aquí a 1 hora. Con 1 hora es suficiente. Entonces, este movimiento es el mismo que tengo acá. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué está pasando? Estoy comprando dólares y pagando con euros. Y aquí estoy comprando euros y pagando con dólares. ¿Bien? Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque al final del cuento, todos compramos barato para vender caro. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que aquí alguien compró barato compró barato dólares en euros, los vendió caro, hizo un descuento y volvió a vender caro. Bien, ya teniendo esta información presente, no la vayan a olvidar a la hora de hacer sus análisis. Cada vez que el precio se consolide, busquen esos altos o mínimos iguales o esas zonas, como por ejemplo esta, donde al precio le ha costado salir. Entonces, ¿aquí qué hizo? Había dinero, y este es un buen ejemplo, había dinero tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Y él qué hizo? Mire este tipo de consolidación, nótenlo. ¿Él qué hizo? Vino y cobró arriba primero, cobró abajo después y boom, tendencia alcista. Entonces cuando ustedes dicen, el mercado me sacó porque me manipuló, no lo manipuló. Ellos tienen inversiones protegidas o inversiones donde necesitan cobrar dinero o activar los buy stop o los sell stop o los sell limit o los buy limit. Necesitan activarlos. Justo el precio llegó de pronto un pequeñito bloquecito de órdenes acá. No fue un retesteo. No, señor, esto no fue un retesteo. Acá también tenemos unos altos iguales, ¿sí? Fue líquido, hizo la devolución y lo hizo con fuerza. Estamos saliendo de una zona de acumulación. Mire que todo tiene lógica. Todo tiene lógica. Esto es un Wyckoff. Sailing Climas, Automatic Reaction, testeos, Spring. Me dejó altos iguales, es decir, acá hay dinero. Luego hizo la devolución, bloque de órdenes y aquí compró barato para vender caro, pero le costó a algunos vender un poco más caro hasta que lo lograron. Aquí había dinero también, lo cobraron y se fueron. Tengan en cuenta estos elementos a la hora de analizar su gráfico porque es importante que reconozcan que esto existe y que hace parte de todas las huellas que nos dejan las instituciones financieras, bancos centrales, fondos de inversión o fondos de cobertura
que nos permiten tener oportunidades en el mercado para comprar, vender y así obtener también beneficios como ellos lo hacen. Al tener en cuenta eso, ustedes van a mejorar en su análisis técnico y van a poder comprender que el mercado no actúa como si supiera que nosotros existimos, porque para el mercado nosotros somos insignificantes. Ellos no nos van a sacar. Ellos simplemente van a ir a proteger unas inversiones o a cobrar un dinero. No olviden que estamos en Facebook, donde publicamos información relevante, importante a nivel micro y macroeconómico, para que vayan y se suscriban, para que vayan y sigan el canal, compartan y comenten la información que allí se publica. También estamos en Instagram, donde publicamos información de mucho valor, información que es importante tener en cuenta a la hora de sentarnos a analizar un gráfico, de fijarnos unas metas, de alcanzar unos objetivos y de tener las emociones en el congelador. Y no olvides suscribirte a este canal, compartirlo, dejar tu like. Eso nos ayuda muchísimo a ponernos en el mapa. Esto es información completamente gratuita que podrás utilizar y disfrutar para aprender a hacer análisis técnico e invertir en los mercados financieros. Recuerda no invertir dinero que no estés dispuesto a perder, y que nosotros no sugerimos inversiones, sino que damos información gratuita, educación completamente gratuita. No olvides activar la campanita de notificaciones para que en cada vez que publiquemos un video o una clase, tú puedas estar atento y presente allí viendo esta información que es de mucho valor. Nos vemos en un siguiente video. No olviden practicar, no olviden unirse a las redes, compartir y comentar. Un gran abrazo para todos.